No sé. Yo- a ver, Ya, partamos. Ya estaba accidentado esto. Ya. Em, bueno, ustedes mandaron varias preguntas. Las mandaron, ya no las alcanzaba a leer cuando me llegaron. Las leí sí después, pero ya no tenía el tiempo. Yo he pasado todo el día en reunión, desde tempranito, desde las 8 y tanto. Ya. Em, Dice, ¿cree que sería buena idea enfocarnos en explicar a fondo los casos más interesantes o complicados, como los pasivos no financieros a largo plazo, los activos financieros y el activo financiero por ingresos diferidos en TPA? Ya, les digo al tiro una cosa. eh, lo que nosotros esperamos es que ustedes se refieran a las situaciones que son más bien propias de las concesionarias. Me explico, suponte. En el intangible, en alguna de ellas hay software, ¿ya? Por ahí a lo mejor habrá una marca registrada. No porque eso de cualquier sector, cualquier industria va a tener ese tipo de intangible. Entonces, lo que queremos es que encuentren todos aquellos que sean propios de este negocio. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa. Por lo tanto, cabría en eso que ustedes están diciendo, pero no así como pongo dos y ya, chao. No, revisan bien los estados financieros y las notas de los estados financieros. Entonces, respecto a esas situaciones van a tener que decir de dónde surge, ¿verdad? ¿Cómo surge de un hecho, ¿verdad? Que se toma una decisión por alguna razón y por eso ocurren esos hechos que finalmente quedan reflejados en las cuentas. Y lo otro que tienen que decir, qué norma es la que le afecta y cómo se trata contablemente, desde que comienza el hecho hasta que hasta donde están hoy día. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, si estuviera la situación de la compensación por Arica, tendrían que decir cómo nace, cuándo se registra, qué norma la regula y cómo afecta eso, a qué cuentas afecta y cómo quedan las cuentas en el balance, en el estado de resultado. Todo breve. Y no me pongan nada de la norma, sino que solamente ustedes la leen, se fundamenta en la norma y lo que ponen es norma tanto, párrafo tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes aplican, no me explican. ¿Me entienden? Tienen que ir diciendo cuál era el hecho, cómo se resolvió, cómo entró a las cuentas, cuál es la norma que estoy repitiendo, la norma que la está dirigiendo y cómo está hoy día en los estados financieros y cómo eso afecta a la empresa. ¿Está claro? Cuando hay situaciones especiales como la que hablábamos, ustedes tienen que identificar a la concesionaria. Cuando ustedes encuentran situaciones que son propias de las concesionarias, pero en todas estas la tratan una vez nomás. Entonces ustedes dicen, en todas las concesionarias pasa esto y hacen el mismo proceso. ¿Por qué surge? ¿Cómo lo contabilizan? ¿Cuál es la norma? ¿Verdad? ¿Qué efecto producen? O sea, tiene que estar completa la idea, todo el desarrollo. ¿Les queda claro? Así tal como lo planteaste, queda bien. Decir de que todas aplican la CINIF, por qué razón, y que se van a concentrar en explicar el caso que tiene además una situación adicional y explican eso. Pero que quede claro que las otras normas son para todas iguales. ¿Me entiende? Así que hay que redactar muy bien, que es el problema que ustedes tienen de repente. Lo redactan muy bien, ¿ya?
Entonces, redacten breve, ideas cortas, tienen que aprovechar las 30 hojas, pues, 30 páginas. ¿Te quedó claro? Cuando sea de todas, ustedes explican una vez la situación. En el caso de esa norma, que es de todas, salvo una excepción que está en una de ellas, ustedes hablan de todo y señalan cuál es la única diferencia que tiene tal empresa, siguiendo el orden lógico que tiene. ¿Ya? Sí, sí, pero voy de a una. Ahí yo les voy a ir diciendo, porque yo también encontré, por eso le dije que estaban como muy repetidos. Entonces, con el tema de ATI, ¿ya? Que es Antofagasta, ¿verdad? Y la deuda que está acumulando por los dividendos, podríamos mencionarlo como un ejemplo importante sin tener que explicar cómo se aplica todo en las otras terminales. Se está respondiendo lo mismo. Todo lo que, suponte el tema de reparto de utilidades, con qué norma se afecta y qué pasa en esta otra que hay un efecto porque no reparte dividendos y como no reparte dividendos, las cuentas queda reflejadas. Entonces ahí se tienen que referir a esa excepción también. O sea, al tratamiento general de los dividendos y que hay una excepción que es en esta empresa, ya y que no reparte. Por tanto, eso dónde se ve reflejado, entonces ustedes tienen que desarrollar eso. ¿M? Porque ya les dije, una cosa es declarar los dividendos y la otra es pagar los dividendos. En esta empresa hay que fijarse. Si te aparece dividendos por pagar y dice que no lo han pagado en varios años, quiere decir que los declara. Pero si no les aparece dividendo por pagar, significa que no los declara, o sea, simplemente no reparte utilidades. Entonces tienen que ser cuidadosos con ese lenguaje. Después dice, ¿cómo podríamos hacer para que se entienda qué normas usamos en general? Ya se lo expliqué. Para las tres terminales, sin tener que dar todos los detalles para cada una, como les dije. Cuando es común, una vez. Cuando es para una diferente, se explica solo para eso y se señala lo que era propio de todas, salvo eso, ¿ya? Pero tienen que quedar explicadas las normas. Em, ya, nada de generalidades, porque aquí no estamos en la fase uno, estamos en la fase 2. Para los casos que expliquemos bien, serviría hacer una comparación rápida entre las tres para ver las diferencias. Es que lo van a tener que hacer para poder explicarme. Que en el fondo, si todas aplican la misma norma en el mismo contexto, por ejemplo, el activo, ya el activo intangible, para las tres igual, se genera por lo mismo. El financiero se le genera una sola. ¿Por qué? Después dice, como el caso del activo financiero por ingresos diferidos es un poco especial, valdría la pena explicarlo. Es que vas a tener que explicarlo, ¿ya? Porque está dentro de lo que se te piden dentro de las normas. Ya te voy a leer esa parte. Y desde un punto de vista, ¿qué cree que le daría más valor al informe para entender cómo se aplican las normas? ¿Sería mejor analizar a fondo algunos? No, no van a tomar todas las cuentas, pero hay cuentas que son relevantes y hay otras que las van a abordar de otra manera, ya les voy a explicar. Ya, entonces, ¿cuál es el enunciado del trabajo? Pedía que realizaran una evaluación de la divulgación de información de sostenibilidad social y ambiental, identificando los estándares de preparación, ¿ya? Ustedes, si han mirado ya el tema, ya se habrán dado cuenta que hay harta diferencia entre las empresas, harta diferencia. La TPS, estoy tratando de que, para que se concentren. El de TPS, lo guardé, parece, lo guardé la hoja. TPS es el que usa NSG 461 y usa el GRI. Incluso estábamos viendo que ya salieron las memorias del 2024.
Así que a lo mejor trabajar con 2023 y 2024 para efecto de las normas contables estaría interesante, siempre que les Sí, dé el profe, de tiempo. hecho, eso hicimos en el avance, dijimos que planteamos la memoria 2024, pero que TPA todavía no subía su memoria. Sí, por eso, pero en ese caso trabajen con la información del 2023 de esa. Sí sé que está bien difícil pillarlas, pero lo que, con lo que tengan trabajen, ¿ya? Pero no se pongan a ver, no se pongan a trabajar con un año y el otro, o sea, muévanse entre las dos memorias en definitiva, ¿ya? La que no tiene trabaja con la 23 y en la otra miran el 24 y miran respecto al qué pasaba el año anterior. Si hay algo que haya cambiado que sea significativo decir, ¿ya? Entonces dice, ustedes saben que ahí lo que, bueno, está el tema del gris, el, el, el ATI, el de Antofagasta, ¿verdad? Es el que está trabajando con los ODS y con el global, el marco global de. Espérate, voy a buscar porque no me acuerdo lo que anoté. El ATI. El ATI habla del pacto global, ¿ya? Y habla de los ODS. En cambio, ¿cómo se llama? El TPA habla de los AFI. Entonces, son todas ¿De qué situaciones cosa, profe? distintas. Disculpe. ¿Ah? ¿De qué cosa menciona? El SASB, ¿De TPA? ¿sí? ¿Que habla de qué? Del SASB, Ah, sí, de sí, las normas de contabilidad para sostenibilidad que se las mostré el otro día, ¿no? sí. Sí, Ya. en una parte tiene, de hecho en una parte del principio del informe, o sea, la memoria anual, Ajá. menciona en una tabla la aplicación del SASB. Incluso Claro. Y lo dice, y dice que aplique y por qué lo aplica, que eso es bien novedoso. sí, lo que sí me di cuenta es que lo aplica en base al criterio de símil a empresa de transporte aéreo, creo. A eso me refiero. Sí. A eso me O sea que refiero. hay cosas que aplica y hay otras que obviamente al ser una empresa portuaria no les aplica. Y en cuanto a la Que otra, tendrían que, no, que tendrían que funcionan, leer, disculpa que te interrumpa, tienen que leer entonces los 5 puntos que aborda, porque son como 5 puntos nomás, como sí, 5 métricas. son como 5 métricas, Entonces, como de a lo 14 mejor son, más o menos. pero, ojo, si son atingentes al giro, al negocio, tienen que decirlo. Porque justamente la empresa para informar tiene que ver en qué sector, en qué industria cae. ¿De acuerdo? Así que a eso échenle una miradita. Bueno, y con esa mirada y hablando, no entren en profundidad en las normas. Tienen que saber de qué se tratan y saber qué es lo que piden de cara a lo que va a pedir la NIFES 1 NIFES 2. Esa es la idea en contabilidad. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Pasamos al otro. Dice, considerando la evaluación realizada en la síntesis anterior del seminario con énfasis en gestión, se solicita que profundice y analice específicamente el tratamiento contable normativo de los siguientes rubros de los estados financieros, debiendo referirse a las políticas contables aplicadas por empresas concesionarias. Cada uno de ellos es el, el PPNIC 16. Ahí de nuevo tienen que ustedes ver cuáles son las cosas relevantes que son propias del giro, propias de este negocio que es ser concesionaria portuaria. Después tenemos los activos intangibles. Ya vieron, no se pongan a hablar de los que se podría hablar en cualquier empresa, por ejemplo, software. ¿Cuáles intangibles no necesitan? El más significativo. ¿Y cuál es? Es el que tiene que ver, ¿verdad?, con este derecho a cobrar que va a tener la empresa, ¿verdad? En definitiva, lo que invierte para poder llegar en definitiva dije derecho a cobrar, me estaba pensando en el financiero, corrijo.
Estamos pensando en el intangible, que es cuando la empresa registra, ¿verdad? Registra su inversión, los costos en que incurre para instalarse como concesionario portuario. Luego estarían los deudores comerciales, y ahí tienen la NIF 9 y tienen relacionado todo el tema de riesgo. Instrumentos financieros, que también tiene que ver con riesgo, que es la otra pregunta que hay después, ¿ya? Tienen que ver el tema de los derivados de cobertura. Eso es lo mínimo que tienen que hacer, referirse a los ingresos por actividad ordinaria, a los beneficios de los empleados, tienen las indemnizaciones por años de servicio, por ahí tienen, ¿verdad?, pérdidas actuariales y esas cosas. Tienen que tener claro lo que son los ORIs, cuándo las variaciones van a ORI, cuándo no, qué pasa con el activo fijo, cómo está valorizado, a costo, revaluado, hay deterioro, cómo aplican el deterioro, cómo afecta contablemente, cuál es la norma que le afecta. Y ahí no la van a encontrar en la 16, la encuentran en la 36. Otra reserva que está informando allí, porque ¿y por qué otras reservas? Porque habla de una anotaciones al patrimonio, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, pongan atención. ¿Mm? mencionan varias cosas dentro de otras reservas, pero el tratamiento contable para otras reservas siento que igual es medio complicado porque como que no hay una NIF que lo regule en sí. No, tengan cuidado. Otra reserva no es propiamente tal una cuenta. Si tú miras en los No, estados, escúchame, ustedes tienen que mirar el estado de cambio del patrimonio. ¿Lo han mirado? ¿Han sí, mirado que verticalmente va dando las causas, el capital, te fijas, va dando los conceptos sí, y te da, y ahí te da la otra reserva, pero la otra reserva se constituye de varias cosas. Y una de ellas, ahí tú reflejas, a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, tú tienes instrumento de cobertura, hay registros que van a patrimonio, a cuentas patrimoniales, y son cuentas que ajustan esos instrumentos, pero cuando las presenta, porque no son cuentas de resultado, son de otro resultado integral, y no es igual que una cuenta de resultado, entonces tienen que mirar los famosos estados de resultados integrales, saber cómo se forman, cómo se presentan, cómo se constituyen, y después ustedes tienen, em, estoy cansada ya. Después tienen que cuando y presentan cuando presentan en el balance, ustedes presentan los ORI. Mira, ¿sabes qué? Te voy a explicar con un ejemplo que tengo yo, a ver si lo encuentro. Lo hacemos enseguida. Y luego están las INIF 12, que afecta a todas, ¿ya? Y dice que además, y esto no pueden dejar de hacerlo, tienen que efectuar un análisis detallado de las consideraciones de gestión de riesgo que están reveladas en los estados financieros, de manera de evaluar si estos responden a los requerimientos de las normas contables y a los riesgos propios revelados en los estados financieros. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué riesgos revela? Y cómo se protege de esos riesgos, porque por ejemplo los swap, que son para cubrirse de los cambios de tasa de interés, es precisamente porque enfrenta un riesgo de tipo de cambio o de tasa de interés, ¿te fijas? Y entonces tienen que saber perfectamente qué dice la NIF 9 sobre eso, qué dice sobre los swap, cómo los reconoce el origen, cómo los va midiendo al término de cada periodo. No, si esto es contabilidad pura, chiquillo. Y aquí no hay, digamos, no hay posibilidades de decir vaguedades, cosas simples, como lo hacían en la primera parte o que dejaban incompleta la idea. Aquí eso no va a ocurrir, porque aquí se está exigiendo que ustedes sepan contabilidad, entre otras cosas.
y hay otros que toman seguro, entonces, pero que ustedes tienen que mostrar lo que está en las cuentas, qué decisiones se tomaron. Ah, se estaban protegiendo un riesgo, ¿de cuál riesgo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue eso quedando cuando lo tuvieron que contabilizar ese? No les voy a dar los hechos. ¿Qué norma aplicaron? ¿Cómo midieron? Después, ¿cómo siguieron midiendo? ¿Qué va pasando en el tiempo? ¿Cómo está hoy día? Esa es la cuestión. ¿Ya? Espérate, voy a buscar algo. Porque no lo van a ver, chiquillos, no. Es un concepto lo que quiero mostrarles. A ver. Espera, mm, ay, pasó en el 2024 aquí. 2024. Mira, estoy mirando. Mm, ujú. Aquí está. Ya. Sabía que le había puesto un nombre distinto, no me acordaba. A ver, veamos una cosa. Mm, Ya. Lo que les voy a mostrar está preparado, lo tengo que revisar, pero el concepto está, que es lo que me interesa, sobre un antiguo boletín técnico que lo estaba muy bien explicado y por eso me gustó. Entonces, ¿de qué explica esto? Pongan atención. Ese no es lo que el caso dice. Ya. En este caso, se trata de coberturas de flujo efectivo. Y hay una que la tiene por ahí. Tienen cobertura de flujo efectivo, creo. Entonces, usted en la contabilidad no ven el proceso que pasa, por eso que vamos a desarrollar este pequeño ejercicio. No están vigentes estos boletines, pero los conceptos son financieros y están vigentes. Se trata, ¿verdad?, de una empresa que fabrica cañerías de cobre y obviamente planifica, ¿verdad? Y sabe que va a necesitar en abril del X2, está en noviembre del X1, y sabe que en abril del X2, según su presupuesto, sabe que va a tener que comprar 500.000 libras del metal. ¿Ya? El día 2 de noviembre de X1, la empresa lo que hace es comprar 20 contratos de futuro que vencen en abril del X2. ¿Para qué está haciendo esto? Porque es protección del flujo de caja. Se está asegurando de que el flujo lo pueda, porque si sube el precio va a necesitar más plata. Si baja el precio, ¿verdad? Va a necesitar menos dinero. Entonces, se va cubriendo de ese flujo. ¿Cómo lo hace? Compra los 20 contratos y están valorizados en eso. Y les da 447.500 pesos. A 31 de diciembre del X1, lo que hace es mirar el precio futuro que tiene el cobre en el X2. Y dice que en ese momento ya no está 89,50, está 88 centavos, o sea, bajó el precio, ¿sí? Y llega abril del X2 y al vencimiento del contrato, el precio spot del cobre es 92 centavos.
subió. Le fue bien tomando el contrato, ¿sí? Y la empresa compra las 500.000 libras de cobre en el mercado y cierra la posición en el mercado de futuro, vendiendo los 20 contratos a 92. Recuerden que compró los contratos a 89,50. ¿Estamos? Entonces, aquí está la tabla donde muestra el valor del contrato. Después del 31 de diciembre muestra que en realidad el valor del contrato bajó en 7.500. Al 30 de abril muestra que entre el X1, 31 de diciembre y el 30 de abril fueron 20.000 pesos, ¿no? Porque estaba a 4.40, no 4.60, son 20.000 pesos. ¿Se fijan? En total hubo una variación neta entre lo negativo y lo positivo de 12.500 pesos. Ese es el análisis de lo que ha ocurrido o de lo que está descrito aquí. Ahora vamos a ver la parte contable. Y ustedes van a ver que aquí yo puse una taxonomía QRL, que ahí tengo la fuente de la Superintendencia de Valores, porque no lo he cambiado, hay que cambiarlo. Pero aparecía el otro resultado integral que estaba en la NIC 1 y que también va a seguir apareciendo en la NIF 18, que todavía no está vigente, salvo que lo estén aplicando anticipado. Entonces, por un lado, tiene ganancias o pérdidas por coberturas de flujo efectivo. Por otra, tiene unos ajustes de reclasificación en coberturas de flujo de efectivo. Esas cuentas son de distinta naturaleza. Ganancias, pérdidas, resultado y vale estado resultado, y ajustes por reclasificaciones, vale estado resultado integral, va los ORI. Ustedes saben que las cuentas de resultados son cuentas temporales, no tiene nada que ver con la temporaria. Temporales en el sentido de que nacen y mueren en el periodo. En cambio, las cuentas de patrimonio, o estas cuentas, como los ORI, van llevando su saldo de un periodo al otro. Entonces, ¿qué me aparece a mí en el ajuste de reclasificación? La variación del periodo. Pero esa cuenta se va acumulando con el efecto de cada periodo. ¿Y a dónde la presento? En otra reserva. ¿Está claro eso? Ya. Ahora vamos a la contabilización. Ustedes se acuerdan que el día 2 del 11 sabía que iba a necesitar plata y dijo que el día 2 del 11 el 2 de noviembre había comprado 20 contratos futuros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Como ahí no hay flujo, porque es un acuerdo, recuerden que aquí funciona una cámara de compensación. Entonces, tienen los 20 contratos, pero en realidad pueden no hacer registro contable. Y en este caso no se hace, sino que se espera al día 31 de diciembre, en donde sabemos que el contrato que está valorado en la fecha de que se toma el acuerdo, que se hace el registro, el contrato valía 447.500 y ahora son 440.000. Luego ha bajado 7.500. Entonces, ¿qué hace? Para reflejar eso, no lo lleva a pérdida, porque aquí no hay una pérdida. La NIF te dice que se va a cargar a una cuenta de patrimonio y que esta cuenta ORI, cobertura flujo efectivo, que va a aparecer en el estado resultado integral en la parte de los ORI. Es el flujo del periodo, ojo, flujo del movimiento del periodo. Y se abona a una cuenta que, ojo, si en este momento se liquidara el contrato, él le tendría que pagar a la Cámara 7.500. Por lo tanto, ¿qué naturaleza toma esta cuenta si la abono? Si ustedes le tienen que pagar algo a alguien
¿Qué les pasó? No dije eso, no dije eso. Tú estás interpretando lo que yo dije. Yo dije que aquí no había habido ningún flujo de dinero, ni siquiera en la compra del contrato, porque es un acuerdo con la Cámara de Compensación, es un mercado regulado. Entonces, cuando llega el 31 de diciembre, el contrato que tenía un valor de 447.500, ahora está 440, 440.000. Entonces ustedes dirían, en este momento, si liquidan el contrato, la empresa, esta, la que fabrica cañerías, tendría que pagarle a la Cámara de Compensación 7.500 pesos. Eso dije. Por lo tanto, le expliqué qué es lo que era el ORI. Y ahora quiero que me digan de qué naturaleza es contrato futuro. ¿Dónde va a aparecer esta cuenta? De esto mismo que estoy haciendo es lo que ustedes tienen que tener claro para su trabajo. Las mismas cosas, no lo mismo, pero me refiero a la dinámica. Saber que pasó algo que lo llevó a hacer una ejecución de algo y ese algo fue un contrato de futuro. Y si estuviéramos en el año X1, ¿dónde le van a aparecer estas cuentas? Esta cuenta le va a aparecer en el estado de resultado integral como flujo. Y contrato a futuro le va a aparecer en el balance. ¿Cómo? ¿No debiese ser como No, NIF 9? no estoy preguntando eso, díganme la naturaleza de la cuenta. Ah, Esto está en la NIF 9. Yo lo que estoy preguntando es de qué naturaleza, dónde lo presento en el balance. A ver, haciendo una analogía. Si yo le dijera la compensación, el derecho a recibir la compensación, ¿dónde está reflejada? ¿De qué naturaleza es la cuenta donde aparece en los estados financieros de la... como activo financiero. Exacto, en el activo como activo En ese financiero. caso sería un pasivo financiero porque lo va a pagar. Es, eso es lo que te estaba preguntando, es un pasivo. Ah, sí, perdón, Entonces, profe. No. fíjense bien, una cosa es el estado de resultado, donde aparecen ingresos, ganancias, gastos, pérdidas. Otra parte es la parte del ORI, que también está en estado de resultado, pero que no son cuentas de resultados, son cuentas de patrimonio. Y este saldo, ¿dónde la voy a presentar? En otras reservas, negativo, porque está con saldo deudor. ¿Y dónde voy a presentar contrato futuro? El saldo 7.500 lo voy a presentar en el pasivo. ¿Está claro? Y ese es el efecto. ¿Y eso qué te produce? ¿Te varió el patrimonio aquí? No. ¿Por qué me dices que no? O sea, sí. Sí, profe. ¿Pero por qué, po? Por la cuenta ORI que se registra la variación. ¿Dónde se materializa la variación de patrimonio? Em, Siempre en activos y o pasivos. Por lo tanto, esta variación de patrimonio, ¿dónde se mierda. materializa? En En el el aumento pasivo. del pasivo. Sí. Esas cosas las tienen que, como el agua. Porque por eso yo me tomaba tiempo, me tomaba tiempo, me tomaba tiempo, y los profes y todo, y estamos todos en esa parada. Y el profe Ibáñez está en la misma, así que estamos totalmente sincronizados. Ya, sigamos, pero no terminó el X1. Entonces pasamos a abril del X2, que va a ser para cuando necesita la plata esta empresa. Fíjense las cuentas al 31 de diciembre de X1. La contrato futuro con saldo acreedor es una cuenta de pasivo. Yori, cobertura, flujo efectivo, saldo deudor, 7.500. Está en el estado de resultado integral, en ORI, con este flujo, porque esto no es un saldo, es un flujo de este periodo, aparece ahí. Pero el saldo va a aparecer en el balance, ¿dónde?
En las pasivas. Ah, ¿qué cuenta es la que aparece en el pasivo? En el pasivo financiero de ¿Qué cuenta? Oye, la sorda soy yo, no ustedes, po. Es a mí a la que se me tapa el oído. ¿En qué cuenta refleja el pasivo? Me lo dijiste delante. ¿En cuál? en el pasivo financiero. En el balance, en el rubro de los pasivos. ¿De Sí. acuerdo? ¿Qué te acabo de decir? De que tienen que mirar esto nomás. Hay un estado de resultado integral donde hay resultados, que por ejemplo son ganancias en futuro, pero aquí no las hay. ¿Qué hubo? Un movimiento en otro resultado integral, menos 7.500. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y dónde van a presentar ese saldo? En el balance. En otras reservas. Ahí está. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. Sorry, profe, perdón. Entonces, por eso les hablé del estado de cambio del patrimonio, porque otra reserva va acumulando cosas, pero sabemos qué cosas están ahí. No es que existe una cuenta, otras reservas como cuenta. Se usa para revelar información. Es lo mismo cuando tú lees utilidad retenida. Todavía no está retenida la utilidad del ejercicio en que se está devengando, pero se presentan juntas las anteriores y la de este periodo. ¿Sí o no? Y no te aparece utilidad del ejercicio. Vamos al año 2. En el año 2, ¿qué pasaba? Va a liquidar este contrato que ahora subió, pues tuvimos suerte, 460.000. Entonces, fíjense bien, ustedes ya registraron que le hubieran tenido que pagar a la Cámara de Compensación. Pero ahora, ustedes van a decir, abril X2. Tienen que registrar qué cosa primero, esta variación, que un aumento. Y con las mismas cuentas, De los 7.500, sí. ustedes ya saben que tienen el saldo ahí en otra reserva. Ustedes van a decir contrato futuro, y ahora ¿de qué naturaleza sería? Un activo. Un activo. Pero tienen que después ver junta porque viene un saldo de menos 7.500. Entonces, ¿cuánto van a recibir en plata? 12.500, que van a abonar esa cuenta contratos futuros que traía un saldo. Traía un saldo de 7.500 como pasivo y la tuvieron que presentar como pasivo, pero ahora se dio vuelta, ahora es cuenta activo. Pero no presentan eso, sino que, bueno, si tuvieran varios periodos, tendrían que ir viendo dónde queda, si queda presentar el pasivo en el activo. Pero aquí se tiene que liquidar y es como liquidar un activo, ¿sí o no? Sí. Y el ORI lo abonaron, ¿verdad? Porque la norma les dice que no se abona resultado, sino que a una cuenta de patrimonio. Ujú. ¿Y qué hago después? Aquí les voy a demostrar algo. Aquí está el contrato futuro en el periodo 2. El periodo 2 trae un saldo inicial de 7.500, que sería lo que tendría que pagarle a la a la Cámara de Compensación si es que liquidáramos hoy. En el periodo que hicimos, le cargamos 20.000, ¿sí o no? Sí. Nos quedó con un saldo de 12.500, pero deudor. El ORI, ¿qué pasó con él? El ORI es una cuenta de patrimonio, no de resultado. Trae un saldo de 7.500. Ustedes ajustaron 12.500. Eso daba la diferencia 20, ¿sí o no? Sí. Desde el origen a la fecha. Y eso les dio 20.000. Y ahora cuando reciben la plata, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Fíjense, aquí ustedes dijeron contrato futuro a ORI, 20.000. Entonces el ORI, que tenía saldo deudor, se le abonó 20.000. Quedó con 12.500 positivos, ¿sí o no? Sí. Y ahora cobran los 12.500.
y lo abonan a contrato futuro. Sí, Y el ORI había quedado con un saldo de 12.500, ¿sí o no? sí, profe. Y la plata ya la recibí. Entonces, lo que tienen que reflejar ahora es La que ese ORI, como se cobra, se realiza, es una ganancia realizada. ¿Se fijan? sí, Y después tienen la plata para comprar y eso no. Entonces, lo que interesa es cómo queda presentado. Mira, fíjate el 31 de diciembre. ¿Cuál fue el movimiento en el estado de resultados? Hubo 2 movimientos. Ustedes abonaron 20.000 a una cuenta de patrimonio que se llama ORI, que ya tiene un saldo en otra reserva, ¿sí o mm, no? sí, profe. Y además, como ahora realizan la ganancia porque lo cambian en activos reales, en plata, usted además tiene que reconocer un resultado, ¿ya? Y este asiento que está aquí, el que se llama ajuste por reclasificación del que habla la NIC 1. ¿Lo entendieron? Sí, profe. ¿Sí? O más o menos nomás. Fíjense que ahora otra reserva no tiene saldo porque no hay saldo de ORI. Y no es el único motivo por el cual se mueve el ORI. ¿Ah? Hay ORIs que van al... Aquí estoy comparando, ¿te fijas? El primer año en reserva tuvimos menos 7.500 y tuvimos en ORI 7.500. ¿Ya? Y ese saldo está ahí. Después al otro año, aquí hay un movimiento de 20.000, pero es de ORI, no es de resultado. ¿Ya? Que lo anotan en qué cuenta, en el saldo que traía y les queda un saldo de 12.500. Y hacen ese ajuste, ¿cómo? Cargando el ORI y abonando las ganancias. Entonces aquí queda, ¿verdad? Esto en 7.000 se netea solo. Y aquí queda la ganancia. Y queda algo en reserva, nada. No es que quede como algo guardado, es la cuenta que refleja la reserva. Todo eso, chiquillos, ustedes lo deberán haber aprendido y saber. ¿Ya? Por eso. ¿Ah? ¿Cómo? Es que ese es el problema, chiquillos, que dejan la contabilidad, la olvidan y como casi todos están en los primeros 2, 3 años, después Sí, el cuarto, el quinto, y eso es fatal. sí, eso Y después nos cuando llegan al golpea, la verdad. seminario tampoco lo miran. eh, no, si ese era el que hacía. Bueno, pero lo vieron, lo entendieron o no. Sí, profe, se entendió súper bien, muchas gracias. A ver, aquí tengo un ex ajuste de reclasificación, porque como no me convenzo que lo sepan, voy a hacer otro. Ya, A ver, esto existía porque en la NIF 9 habían unas inversiones que que tenían que manejarse a ORI, ¿ya? Pero después la sacaron, ¿no? De la NIC, lo que decía, la sacaron y yo lo dejé genérico porque me gustó, porque yo me tuve que, digamos, plantear este problema. Entonces yo les puse para que vean cómo van moviéndose las cuentas, cómo se va moviendo el balance y cómo se va moviendo el estado de resultado integral. A mí se me ocurrió hacer esto, ¿ya? Entonces, en el año X1 se trata de una inversión, porque las inversiones pueden ser inversiones, ¿verdad? Depende del propósito con el que la tenga. De hecho, los valores negociables siempre se dan a valor de mercado, o sea, se registran al costo y luego a valor de mercado, y se van ajustando a ganancia o a pérdida, ¿sí? Por lo tanto, van afectando la cuenta de activo, que aumenta o disminuye, y afecta el estado de resultado en cada periodo, ¿sí?
Pero están estos otros y en su variación de su ajuste de valor no va a resultado, va a patrimonio, a ORI. Entonces dice que en el año X1 se adquiere un activo cuyo monto se ajusta al cierre con abono a ORI. Entonces dice que lo compra en 30 y al cierre lo valoriza en 35. Cuando compró, en el año X1, cargó yo lo llamé así, activo ajustable ORI, es un activo, es una inversión, pero la norma dice que la tengo que tratar como ORI. Y abona a banco. ¿Varió el patrimonio? Cuidado con lo que me van a decir. ¿Varió el patrimonio? No, profe. Ya, pues cambió activo por activo. Pero llegó al cierre y ese activo ajustable hay que aumentarlo en 5.000 porque se compró en 30, pero al cierre está valorizado en 35. Ahí está la cuenta. ¿Estamos? Sí. Entonces cargaron activo ajustable Y llevaron la cuenta a Ori. y llevaron en la cuenta, va ajustando el valor. ORI por ajuste, ¿ya? Ujú. Activo ajustable y el ORI por ajuste. Es un abono en ORI, pero no está en el resultado. Si ustedes No, miran, está en ¿dónde está patrimonio tras reflejado? reserva, sí. No, señorita, todavía no está reflejado ahí. ¿No? Estoy hablando de este movimiento. Este movimiento Ujú. lo que hace es afectar al activo y afecta al estado de resultado al ORI, Ujú. porque es un resultado integral. ¿De acuerdo? Sí. Y esta cuenta, como es de patrimonio, este es el movimiento del ORI. Esta cuenta aparece en otras reservas, se presenta en otras reservas. ¿Me entiende? Yo no he abonado la cuenta a otras reservas. Yo aboné la cuenta y se llama ORI por ajuste. Y aquí Ujú. está, ya, la ORI por ajuste me faltó poner, ya. Pasamos al segundo año. Segundo año dice que no pasa nada, Profe, salvo que al pero final, me quedó la duda de cuándo aparecen otras reservas en ese caso. Cuando yo, por ejemplo, llevo la cuenta Ori por ajuste con otras a ver, reservas. te lo planteo de otra manera. En el balance aparece la cuenta inventario, ¿sí? Sí. Pero ¿qué hay adentro? Todos los, Materias primas, claro, materias primas, los recursos productos en necesarios para proceso, productos producción o para la venta del. no, 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 no. Las materias primas, porque no puede hablar recursos necesarios porque la mano de obra, ¿dónde está ahí? No, estoy hablando de inventario. Dentro del rubro inventario ya aparecen las cuentas de inventario. Ujú. Las cuentas de inventario son las que yo he movido, ¿sí o no? Compré materias Sí, no. primas, da materias primas. Ocupé materias primas, abono materias primas. Hice producción, llevo los costos en una cuenta de activo, producto en proceso. Los terminé, los transfiero a productos terminados. Los vendo, los saco a productos terminados, ¿verdad? Y me genera el costo de Ujú. venta gasto. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué aparecen en inventario? Los saldos de las cuentas de inventario que se llaman materias primas, producto en proceso y se llama productos terminados. No tengo una cuenta inventario así como es la partida que me permite presentar la información. Entonces, otra reserva me permite presentar. Ahora yo podría usar la cuenta, pero a veces no lo hacen. Es un ORI, porque sería raro poner aquí ORI otras reservas. No usamos eso. Ujú. Nosotros usamos la cuenta ORI y el saldo, no sé si me entienden cuando le hablo de movimiento. El movimiento ocurre solo en el periodo, no es un saldo. Es el cargo o el abono que hago. Y yo puedo sumar los movimientos, el total de cargos, total de abono, descontados los saldos. ¿Sí o no? Entonces tengo los saldos. De ahí me paso al año 2. Me dice que el activo que tengo, que es 35.000 inicial, faltan glosas aquí porque hay que tener tiempo para estar haciendo esto. En el ORI por ajuste, también es un saldo inicial.
Y ahora voy a registrar que el activo crece en 3.000 y que se abona una cuenta de patrimonio que es un ORI por ajuste. Cargo aquí 3.000 y abono aquí 3.000. ¿Qué es lo que aparece en el movimiento? Los 3.000, los 3.000. ¿Qué reflejo en el estado de resultado integral? Los 3.000. ¿Qué reflejo en otra reserva? El Los saldo final. ¿Y qué reflejo en el activo? La valorización que tiene el cierre. Por último, dice que en el año 3, tengo 4 también, no lo hice bajar, podía haberlo hecho bajar. No lo hice bajar, debería hacer un ejercicio para que baje. Pero bueno, al término del periodo se valoriza en 42.000. Sube. ¿En cuánto? Está en 38, tiene que llegar a 42. Teníamos ORI en otra reserva. Tenía un aumenta saldo de de nuevo. 8.000. Aumenta 4.000. Ese es el movimiento. Por eso creo que este ejercicio queda mejor para que lo entiendan que Y en expliquemos ORI, mostrar. va a presentar los 4.000 y otra reserva va a aparecer en los 12.000. Exactamente. Ahí van a aparecer los 4.000 y acá los 42 en el activo y los 12.000 en reserva. Muy bien entendido. Y por último, llega el año 4 y partiendo lo vende, para no tener ningún problema de ningún tipo. Dice que al inicio del periodo lo vende en 55. Aumenta el activo en ese caso. Atención, aquí es donde va a ocurrir la reclasificación, porque para los instrumentos financieros, cuando se liquida y se realiza, aparece el ajuste por reclasificación. No así, por ejemplo, en el PPE, cuando tú trabajas con superávit. Entonces tienen que leer bien la NIC 1. Y es lo que realmente se reclasifica y lo que no. Lo dice. No entren tanto al detalle tampoco porque es muy complicada esa norma. Como que con lo que le han ido agregando, aumentando. Solo lo que les compete revisan. Entonces, dice, recibo 55.000 pesos y entrego un activo que está valorizado en 42.000. Por lo tanto, dice aquí que gana 13.000. ¿Pero es verdad que está ganando 13.000? No, porque ahora el ORI se está realizando y tenemos que hacer un ajuste por reclasificación. ¿Se están acordando de la cobertura de flujo efectivo? El asiento que hicimos Sí, cuando luego de recibir la plata, abonando la cuenta de contrato, tuvimos que decir ORI a ganancia. ¿Se sí, acuerdan? Por los 12.500. Ya, pues aquí pone lo que le faltan, los 12.000. Porque realmente, ¿cuánto ganó? Si le costó 30, lo vendió en 55. Nunca 15.000. reconoció, nunca reconoció la ganancia entre los 30 y que después le fue ajustando el valor. No había ganancia, había NORI, había aumento de patrimonio, pero no estaba realizado. Fíjense ahora cómo va a quedar el resultado. No va a tener el activo. El ORI va a quedar en 0, ¿sí? Perdón, no va a tener el activo, va a tener el banco con 55 y va a tener una ganancia por, perdón, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué la separé? Aquí hay un error. Bueno, lo hice intencionalmente, pero ambas son cuentas de resultados. Ambas, lo que pasa son cuentas distintas. Porque esta es una ganancia, esta es una cuenta de resultados. Es de resultado. Y esta es una cuenta de resultado. ¿Ya? ¿Por qué las separé? Porque son dos cuentas de ganancia distintas. Porque una de ellas me refleja el ajuste por reclasificación. Pero ¿cuánto ganó como resultado? 25.000. ¿Y a qué corresponde? Al 30 de costo hasta el día de hoy y lo venden en 55. Ahí están los 25.000 que ganó. ¿Lo entendieron? ¿Cómo queda el balance? 0 activo, 0 otras reservas, 25.000 en ganancia, separada en dos tipos de ganancia, y el ORI tiene un 12.000 negativo. Se ¿Cuál entendía fue la bien. ganancia? ¿Ah?
Se entiende súper bien. La ganancia realizada, no te puedo entender. ¿Qué? Que se entiende súper bien, le digo. Ya, justo, ya. Esto no lo he hecho con nadie, ¿ah? Pero es que las veo chiquillas que están como perdidas y como que no se han dado cuenta lo que tienen que enfrentar. Y yo ahora sí que voy a cambiar el nivel de pregunta. Si yo sufro, porque yo estoy con otros pares que saben contabilidad, entonces me están juzgando a mí. Así que no me puedo hacer la buena persona y tratar de ser benevolente, porque saben al tiro que me estoy siendo benevolente. Entonces si pierdo la objetividad. Yo prefiero enseñarle antes para que no se equivoquen. Muchas gracias, profe. Eso. Espérate, déjame, voy a cerrar. Y vamos a dejar de... No sé ni dónde estoy. Ahí en Hola, qué la pestaña de presión. la derecha le sale dejar de compartir. ¿Dónde, Esa. oye? Esa que tiene ahí, Firefox, ¿indicador de qué? Ay, todavía no... Allí. Es Mm. que tanta raya veo que no. Y además que tengo derrame en un ojo yo. Pues estoy así tan pobre de sombrita. ¿Qué más quieren preguntar? Porque ya se nos terminó el tiempo, ya hace 10 minutos. Pero como partimos también tarde, Por mi parte quedó súper claro el tema de otras reservas. revisen el tema de los ORI, que tienen ajuste por reclasificación. Entonces, para que entiendan, cuando la norma dice se abona patrimonio, no te dice si lleva una cuenta que se llama otro resultado integral, te dice que se lleva patrimonio, que se abona, que se acredita patrimonio. Entonces, por eso los quiero alertar para que entiendan lo que están leyendo, porque eso es lo que me van a tener que explicar a mí después, y sin enredarse. Sí, profe. Entonces, ustedes tienen que hacer bien el caso y después dedicarse a estudiar. Tienen que estudiar. En esa semana que nosotros corregimos, ustedes tienen que estudiar. Tienen que meterse con el PPE, ver el tema del deterioro, ver el tema de qué modelo usan, si es costo, si usan revaluación. Entonces tienen que saber bien lo que ponen en el caso, tienen que manejarlo bien completo, toda la historia, no pedacito. Y no que eso yo no lo hice. El que lo hace tendrá que enseñarle al resto. Aquí, ¿quién es el especialista contable? Ya, ya, sí, correcto. Eso es lo que tiene que hacer. Acuérdense que antes de entregar el caso lo tienen que leer bien, que esté coherente, que cumpla con todo, que no tenga falta, que haya coherencia, que no se desfigure, porque tienen que tener ordenadito. Ustedes se acuerdan que en la presentación habían partido re bien cuando empezaban a meter tanto detalle. Ya saben que para los otros avances tienen que delinear lo que van a hacer, no ponerse a desarrollarlo en profundidad, salvo que te pida dedo de ejemplo, cosas, que es lo que hacen los avances, pero no para que se pusieran a desarrollar todo. Entonces, tienen que tomar harta agua, comer hartas manzanas y no dejar que el estrés las gane o los gane, ¿ya? Eh, Todo se eso puede, es lo más complicado, todo. profe. ¿Ah? Eso es lo más ¿Qué? complicado. No, oye, yo no soy el padre Gatica, yo no predico y no practico, yo no aconsejo lo que no hago, yo hablo desde la experiencia. Ustedes hubieran sabido, hoy día tenía como 5 actividades y todas implicaban estudiar, revisar, estar atenta, y parecía que iba a ser imposible, para más ayer nos pusieron una actividad en la escuela, entonces ya hemos tenido que asistir a inauguración, inicios de año académico, a cuestiones que hay que ir. Entonces yo tengo tesis que revisar, ya el cansancio, pero no dejo que me la gane, entonces
tomo desayuno, me alimento bien, tomo harta agua, como manzana fresca. Si de repente necesito un dulce, me como un dulce. Si tengo que dormir 10 minutos, duermo 10 minutos, porque a veces dormir 10 minutos te reconstruye totalmente. Ahora, si te quedas durmiendo 1 hora, olvídate que ahí te morís. Ah, sí, es verdad. Porque el error de la siesta, que la gente no toma siesta cuando está cansada, se dedica a dormir. Entonces, me faltan 6 horas de sueño y se duerme a las 6 horas. Nada. Es una siesta corta que te recupera, pero tranquila, no con la cabeza ahí dándole vuelta al torbellino de cómo resuelvo el problema. Entonces, la inspiración, la expiración, inspirar, expirar, cerrar la puerta cuando uno dice ya es hora de acostarse, se acuesta. Yo te digo, uso aceites esenciales, tengo mis inhaladores que me relajan. ¿Sí? Olorcito a menta me encanta. Y ya, digo, vaciar cabeza. Porque si no, pasaría toda la noche dándole vuelta y resolviendo problemas. Así que no le estoy dando consejos que yo no haya practicado. Y yo también he estado al otro lado y cuando yo estoy con usted al frente, yo también me recuerdo cuando yo estaba al otro lado y me faltaba experiencia y no entendía lo que me preguntaban. Podía hablar de un perro que nunca había visto un perro, que es el dicho que yo tengo. Entonces, y que uno no le falta calle. Entonces, por eso es que se les pregunta entre lo teórico y lo práctico. Y nunca a nivel muy complicado por eso es que oye, ¿ustedes creen que era así el seminario? Una persona que supo ayer lo que hacíamos, que alguien le explicó todo el proceso, dijo, oye, pero lo están regalando. Así dijeron, exalumnos. Cuando yo me titulé, éramos 13 personas, terminamos como 6. Y yo me acuerdo de que para más nos tocó una única experiencia en que el grupo